Amén. Bueno, vamos a buscar Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y cuando lo tenga, diga amén, por favor. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a hacer una oración nuevamente, vamos a entregarle al Señor este tiempo. Por favor, cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Padre, te entregamos este tiempo. Te pedimos, Señor, que ministres al corazón de tu pueblo en este día. Señor, que hoy podamos entender nuestra posición en Cristo. Señor, que en esta tarde podamos conocer, Señor, la grandeza de nuestro llamado, la grandeza de nuestra identidad, el propósito, Señor, grandioso que tú tienes con tu iglesia y con cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que unjas esta palabra, Señor, porque tú la has dado, Señor. Te pedimos que la unción de la enseñanza, de la exhortación, caiga sobre este púlpito. Señor, que cada fila, Señor, de este recinto, cada persona en este lugar sea bañada con un bautismo de enseñanza celestial. Y que nuestros corazones sean impactados por tu palabra. Señor, no nos apoyamos en el carisma, no nos apoyamos en la oratoria o en el conocimiento, nos apoyamos en tu Espíritu Santo. Y te pedimos gracia en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer una vez más esta porción. ¿Qué les parece? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué nos hizo hacer? Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lea conmigo. ¿Para una qué? Herencia ¿qué? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita. E inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que somos ¿qué? Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me llama la atención en estos versículos que acabamos de leer estas palabras: esperanza viva, herencia incorruptible, alcanzar la salvación. Son frases, son palabras muy poderosas. Es nuestro llamado, es nuestro destino, es una esperanza viva, hermanos. Es algo que está vivo, es una herencia que nunca se va a corromper, nunca se va a terminar, nunca va a devaluarse. La moneda celestial nunca se devalúa. La herencia celestial nunca se corrompe, nunca se marchita, no se contamina. Nuestra salvación es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Debemos recordar
y reafirmar en este tiempo quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Nuestra identidad, nuestro llamado. Vamos a Isaías 43, por favor, 21. Isaías 43, 21. Y cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice, este pueblo, ¿qué? He creado, ¿para quién? Para mí. Mis alabanzas publicará. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios le había dado un llamado al pueblo de Israel, un llamado muy grande y muy grandioso. Dios había llamado a la nación de Israel desde los padres, desde Abraham, Isaac y Jacob, para hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Dios dijo que en esa fe que Dios le había dado a Abraham, en ese llamamiento que Dios le había dado a Abraham, todos los que creyeran en la simiente de Abraham iban a recibir esa bendición. La bendición de ser adoptados hijos de Dios. De hecho, la nación de Israel era el hijo de Dios en la tierra. Cuando Dios le habla a Faraón, le dijo, deja ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo Israel. Israel es su hijo. De hecho, Israel es el nombre mismo de Jesús, del Mesías. Israel es uno de los nombres de nuestro Señor. Y Dios le puso el nombre de su hijo a la nación de Israel. Y ahora entendemos, hemos visto esto en varias porciones y en toda la palabra. En el libro de Gálatas dice que nosotros ahora también somos parte de ese Israel. Efesios 2 dice que Dios derribó la pared de separación y de ambos pueblos hizo un solo hombre, haciendo la paz mediante la cruz. Somos el Israel de Dios, somos hijos de Dios, tenemos una identidad gloriosa y hemos sido llamados a ser luz en la tierra, a ser su gloria, a ser los que publican la alabanza de Dios en la tierra. Y necesitamos hoy, más que nunca, hemos estado viendo algunas enseñanzas, ¿verdad? De las actividades básicas de una iglesia, que son ¿cuáles? Vamos a decirlo una vez más: oración, adoración, la palabra, comunión y evangelismo. Esas son actividades propias de una congregación, son actividades propias del pueblo de Dios, pero esas actividades vienen ¿de quiénes? De los hijos. De los que tienen su identidad clara. No son reglas, no son tareas que tú tienes que hacer. Es lo que nace de la identidad de un hijo de Dios. Yo quiero y siento del Señor que necesitamos entender quiénes somos y cuál es el ataque del enemigo. El ataque de Satanás hacia los hijos de Dios es quitarles su identidad, es robarles su identidad. Lo hizo con Jesús ahí en Mateo 4 y en Lucas 4. Le dijo, si eres, a ver, acabe la frase, si eres hijo de Dios, manda que esto, manda que aquello. Lo que Satanás quería hacer era robar la identidad. ¿De qué? De hijo. Y lo que Satanás quiere hacer en la iglesia es robarle su identidad como hija de Dios, como hijo de Dios. Satanás quiere que perdamos de vista nuestro llamado. Satanás quiere que perdamos de vista nuestro valor. Yo te quiero decir en esta tarde, esta no es una predicación de motivación, ¿cómo se llama eso? De automotivación, de superación personal o algo así. No, esta palabra es una palabra de identidad. Es una palabra de propósito. Es una palabra para que nosotros reafirmemos quiénes somos. Tú tienes un valor muy grande aquí en la tierra. Acabo de leer en el periódico, antier creo, que en estos días pasados murió un hombre aquí en México que era, porque ya se murió, era el cuarto hombre más rico de México. Cuarto hombre más rico, de 90 años. Él murió. Y murió siendo como el cuarto hombre más rico de México. Pero ¿sabes qué? Yo soy más rico que él. Tengo a Cristo. En el mundo hay muchas personas que tal vez son importantes en varias áreas.
Una de ellas puede haber mucha gente muy rica, y no estamos hablando contra que alguien esté económicamente bien posicionado, no estamos en contra de eso, no estamos hablando contra el dinero o contra que alguien tenga bienes, a eso me refiero. Pero a lo que voy es que muchas veces vemos que en el mundo hay gente que tiene mucho dinero, es rica, o hay gente que tal vez tiene una capacitación, ¿verdad?, académica muy alta, y si Dios llama a alguien a prepararse, eso está bien. O muchas veces vemos a gente que es muy famosa o que tiene muchas conexiones, está lleno de amigos, está involucrado en la sociedad. Han visto a veces los periódicos, el área social, aparecen todos bien bonitos y fiestas, y que se comprometió, que el baby shower, y pagan toda una página del periódico, y pues aquel baby shower es con la comadre y el compadre nada más, y con unos tacos dorados nada más, ¿no? Y nadie lo sabe más que la familia, y a veces vemos hacia afuera y pensamos que las personas que tienen fama, las personas que tienen desarrollo intelectual, las personas que tienen dinero son muy importantes, y nos vemos como pues, gente, ¿verdad?, parte de la sociedad, del pueblo, gente obrera, trabajadores. Pero ¿sabes qué? Si tú has encontrado a Cristo Jesús, tu identidad es muy grande, tu llamamiento es muy grande. Y tal vez nunca hagas ni siquiera $1,000,000 en tu cuenta bancaria, tal vez nunca llegues a tener una carrera o una maestría o doctorado, tal vez nunca llegues a viajar a otra nación, tal vez nunca salgas en un periódico, a menos que ya te hayas muerto y alguien ponga el obituario, ¿no? Ahí, murió y descansa en paz. Tal vez sea la vez que yo aparezca en el periódico. Tal vez nunca aparezcamos en una revista social, tal vez eso no pase, pero ¿sabes qué? Somos muy importantes en Cristo Jesús. Quiero que me acompañes a leer una historia que tú tal vez ya conoces y que hemos visto muchas veces, y es muy conocida. De hecho, hasta en el mundo se utiliza cuando hay una guerra entre una empresa pequeña y una gigante. David contra Goliat. ¿Han escuchado esa frase? Se levantó Goliat contra tal empresa pequeña o algo así. Pero vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Les pido unas disculpas si ven que mis manos no sé qué hacer con ellas, pero siempre estaba acostumbrado a estar con el micrófono aquí. Yo ya no sé qué hacer con esta mano. Está muy libre y como que la voy a dejar como un moped, no así. Me voy a ir acostumbrando. O me la voy a atar acá a este lado así. 1 Samuel 17. Dice la palabra, y vamos a leer toda la historia. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. O sea, hay una incursión a territorio nacional de los enemigos. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron. ¿Quién era el rey en ese momento? Y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba ¿cómo? Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Ahorita vamos a seguir leyendo, nos quedamos ahí en el versículo 4. Hay guerra, los filisteos juntan sus ejércitos. Quiero que tú entiendas, los filisteos habla de todos los pueblos enemigos alrededor. Eran diferentes naciones, pero tenían, entre ellos no se agradaban, no se caían bien, pero cuando se trataba de pelearse contra Israel, todos se juntaban. Se juntan los filisteos, entran a territorio nacional, acampan en un monte, hay un valle en medio y hay otro monte, y Saúl y sus ejércitos se ponen en orden de batalla en el otro monte. Hay 2 ejércitos en 2 montañas, hay un valle en medio y hay una confrontación. Y hasta ahí todo bien. Están al tú por tú, un ejército contra el otro. Pero de repente sucede algo distinto. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura, ¿cuántos? 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, el puro
El puro hierro de su lanza, la pura punta, 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Aparece un gigante llamado Goliat. Mide, ¿sabes cuánto es las medidas que tenemos ahí? Que son bíblicas, no las entendemos, pero medía casi 3 metros. Casi 2 metros de altura. Ni los basquetbolistas de la NBA llegan a esa altura. Era algo absurdo de alto. Y no era una garrocha, era un hombre fuerte, porque dice cómo era su armadura, y era muy pesada como para que un flacucho largo, altote, la cargara. Era realmente un hombre muy fuerte. 3 metros. La cota de malla, ¿saben lo que es la cota de malla? Es como una blusa para dormir de las mujeres, pero de metal. Esa es la cota de malla. Un blusón de puras metales unidos para proteger de las espadas, de las flechas, todo esto. La cota de malla pesaba 57 kilos. Solo la cota era como cargar a otra persona. Sin contar el peso del casco, de las grebas y de toda la indumentaria del ejército. Pero quiero que veas que todo esto que nos dice la palabra tiene un sentido natural, algo que impactaba en ese momento, pero también en un sentido espiritual. Este hombre está bien protegido por todos lados. Una cota de malla. La punta de su lanza pesaba 7 kilos, la pura punta de la lanza, 7 kilos. Y se llama Goliat de Gat. Es uno de los gigantes. Su nombre, el nombre de Goliat, significa el esplendor. El esplendor. Algo esplendoroso, algo que brilla, algo pomposo, algo ostentoso. Y este gigante viene bien armado. Y no solamente viene armado, como trae un escudero, porque son tan pesadas las armas que alguien le tiene que ayudar a cargar todas sus armas. Viene acompañado. Y dice la palabra en el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Hay una guerra. Saúl ya había peleado guerras y las había ganado. Israel ya había tenido victorias sobre sus enemigos en los tiempos de Samuel. Israel ya había tenido victoria aún en el tiempo de Samuel, cuando no estaba Saúl todavía como rey. Israel ya ha tenido experiencia en la guerra, pero en este momento acontece algo inédito. Se levanta algo que ellos no conocían, y es el poder de la intimidación. Y es que en la vida cristiana muchas veces hemos tenido pruebas, adversidades y situaciones que hemos tenido que encarar y hemos tenido que enfrentar y luchar para vencer, y lo hemos logrado en el poder del Señor, y hemos tenido victoria, y son experiencias que se quedan en nuestro trasfondo, ¿verdad?, espiritual, se quedan en nuestro histórico para recordar lo bueno que ha sido Dios. Pero hay momentos en los cuales se levantan gigantes que vienen a intimidarnos. Significa el esplendor, el esplendoroso, algo que nos deslumbra, algo que es visiblemente muy fuerte, visiblemente muy capaz. Goliat representa la gloria de la carne, el brillo de la capacidad humana,
Alguien o algo dotado de mucha capacidad que nos llega a intimidar. Y se levanta contra nosotros. Y dice la palabra que se pone en el valle y lanza el desafío. Yo soy un filisteo, ustedes son siervos de Saúl. ¿Para qué pelean todos? Vamos a hacer algo. Envíen un paladín, envíen un guerrero, envíen lo mejor de ustedes para pelear conmigo. Y si lo mejor de ustedes me vence, entonces ustedes van a ser los que van a reinar sobre nosotros. Pero si yo venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Y hay un enfoque que le podemos dar a esto en lo personal, pero yo quiero hablar en lo general, hacia la iglesia. En este tiempo donde la ciencia ha avanzado, en este tiempo donde la psicología ya no es vista como una teoría, sino como una regla. Porque los que estudian psicología saben que ellos no tienen leyes o ellos no tienen estatutos, ¿verdad?, científicos para declarar que así es. Son teorías, la mayoría de los procesos psicológicos. En realidad la psicología es un análisis solamente, una percepción. Pero la psicología moderna, el humanismo actual, se ha levantado como si fuera la ley, como si fuera la regla, como quien tiene la verdad, como quien posee la verdad y dicta las reglas del juego. De hecho, para un psicólogo es prohibido en algunos países, no sé si aquí en México lo es, pero del país en el cual estuvimos, un psicólogo no puede dar ayuda espiritual a nadie, no puede dar una opinión espiritual, tiene que dar solamente ayuda psicológica. Si un psicólogo da una opinión religiosa, es llevado a la cárcel. Y sé que eso es en muchos países. De México la verdad no tengo conocimiento cómo es aquí. Pero porque la psicología, y no, el tema no es contra la psicología, pero eso y otras cosas más se levantan como una verdad, como una fortaleza, como algo fuerte, como si fuera realmente lo verdadero. Y pareciera ser que en este tiempo la iglesia es un movimiento de gente fanática. Parece como que los seguidores de Jesús o como los que creen en la palabra de Dios, que es la Biblia, son personas arcaicas que se han quedado en una mentalidad totalmente vieja, pasada de moda y sin mayor efecto, mayor fuerza. A veces en lo personal tenemos lucha porque pareciera ser, como dijo el levita Asaf, parece ser como que a los malos les va bien. Como que a los que no temen a Dios les va muy bien. Como que ellos son los que están bien y nosotros los que estuviéramos mal. Ellos tienen dinero, ellos no padecen de nada, siempre están felices, no les aqueja nada y se regodean en sus deleites. Y como que todo el mundo quiere estar con ellos y nosotros a veces pareciera que somos los pobrecitos, los tristecillos, los que se dan golpes de pecho y no avanzan en la vida. Se levanta Goliat y él dice: si pudiere pelear conmigo, si pudiere pelear conmigo y me venciere. Y luego en el versículo 10, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Hoy yo he desafiado. Este gigante se levanta para hacer un desafío directo, frontal. Y viene, es el poder de la intimidación. Es un golpe, ¿verdad? Que viene, que se asesta sobre la quijada y pareciera que nos quiere aventar a la lona, tirar a la lona. El humanismo se levanta y dice: si puedes pelear conmigo, vamos a ver quién gana. Denme a alguien que pelee conmigo. Hay debates en este momento sobre los cambios de las leyes en muchas naciones, entre ellas nuestro país, en donde los que son a favor del matrimonio del mismo sexo, en las discusiones son 7, 8 personas contra 1. Y se ve a la persona que está defendiendo el matrimonio
El matrimonio, ¿cómo se le llama? El matrimonio cultural, el matrimonio familiar que tenemos siempre, o sea, tradicional, gracias, la palabra es tradicional. Se ve al que está defendiendo el matrimonio tradicional como retrógrada, como homofóbico o homofóbica, como alguien que está con la cabeza cerrada y no tiene preparación, educación. Y se levanta este gigante. Sin perder esta porción, acompáñenme al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Lo tiene? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que hay en el mundo, hermanos, todo lo que hay, no es algo, todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. Y puede estar de moda el día de hoy, pero dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Goliat da voces. Goliat desafía. Este espíritu conoce el arte de la intimidación. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel ahí en el versículo 11. Volvamos allá. Versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo. ¿Recuerdas tú que Saúl era más alto que cualquiera en Israel? Dice que de hombros arriba sobrepasaba a todo mundo. Era muy alto. Y el aspecto de Saúl era muy relevante. Era alguien muy carismático y atractivo humanamente. Pero aún el rey y todo el ejército, dice la palabra, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Ante qué tuvieron miedo? Ante las palabras del filisteo. ¿Te ha sucedido alguna vez que alguien te ha hablado algo que ha sido un golpe emocional o un golpe espiritual que te derrumba? Levante la mano. Pocos sinceros. Y viene el poder de la intimidación. Recuerdo una vez, y sucedió cuando yo estaba muy joven, hace nada más unos 3 años atrás. Le comentaba a los varones que fui a tomarme la vacuna el viernes de los de 40 y más, y pasó un hombre con su celular diciendo: no, hay puros viejitos en la fila. Bueno, y estaba joven y tuvimos el deseo de hacer una conferencia, de hacer una noche de alabanza para invitar a gente nueva a nuestra iglesia, y íbamos a hacer esa noche de alabanza así con alabanza medio rockerona, ¿no? Y había invitado a la iglesia a hacerlo, y recuerdo que hicimos varias locuras los jóvenes con el deseo de evangelizar a otros. Una de esas locuras fue que me pinté güero el cabello, ¿verdad? Pero porque iba a ser algo de jóvenes, para invitar a jóvenes, y la alabanza iba a ser así medio rockerilla. Estábamos disfrazando la alabanza de rock nada más, era lo que estábamos haciendo. Queríamos alcanzar jóvenes, y ese día que iba a ser ese concierto en la noche, un hombre de la iglesia vino conmigo y el enemigo se infiltró en él para ser mi Goliat ese día.
me dijo: yo no creo en nada de lo que estás haciendo. Yo no creo en este trabajo, en este movimiento de concierto y todo eso para evangelismo. Yo creo que estás equivocado y estás llevando a los jóvenes a algo equivocado. Así no es el evangelismo y esto no tiene bendición. Yo sé cómo trabajar con jóvenes, soy un profesor en una universidad y soy cristiano y eso no está bien. Y no les va a salir nada bien. Palabras más, palabras menos. Aquello me golpeó. Y realmente eso fue en la mañana, la actividad era en la noche. Realmente eso me afectó tanto que me fui a mi casa. Se me quitó el hambre y dije: sí, ¿qué estoy haciendo? Esto no está bien. ¿Cómo que un concierto? ¿Cómo que música de alabanza tipo rock? Es que ni va a venir nadie. Y me asaltaron pensamientos así varios. Vamos a estar mis puros jóvenes y yo, todos tristes porque va a ser un fracaso. Y vino una nube negra sobre mí tan pesada que me fui a dormir. Me fui a dormir, me sentí como Elías en la caverna aquella. Me fui a esconder. Me asusté, me intimidó, me noqueó y caí en la lona. Luego desperté después de un tiempo y se acercaba ya la hora de empezar esto, de ir al salón. Lo habíamos hecho así todo como un show. Iba con miedo y me acuerdo que llegué al salón y me metí a orar. Dije: Señor, ayúdame. Estoy con miedo. Estoy con miedo. Aquello me golpeó. Para no contar así, para no hacer la historia muy larga, fue una bendición. Hubo como 15 conversiones esa noche de jóvenes. Salió bien padre. Y de ahí lo empezamos a hacer más frecuentemente y hubo una actividad de evangelismo fuerte en los jóvenes de aquella época y creció el número de jóvenes. Hoy muchos de ellos todavía están en la iglesia, algunos están en el ministerio. Y la persona que me dijo esto ya está divorciada y se fue al pecado porque se había levantado un Goliat en mi vida. Grita este gigante, vocea, intimida y dice: pelea conmigo. Mira lo que yo soy, mira lo que tú eres. Tú no sabes, tú no tienes, tú no posees, tú no has llegado a nada y yo sí soy. Puedo. Sé, he andado, he vivido. Y tú eres un religiosito. Tú eres un fanatiquito de esa Biblia. Y eso ya está pasado de moda. Y a veces nos sentimos pequeñitos delante de la gente, delante del mundo, delante de los movimientos, delante de la agenda satánica que se ha levantado enfrente de nosotros. Nos sentimos a veces pequeñitos porque es un poder de intimidación. Son palabras que penetran dentro de nuestro corazón. Pero dice la palabra en el versículo 12: y David, de la nada, de una guerra, de una confrontación, de un espíritu de intimidación, en la palabra aparece la siguiente frase: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿Qué era Belén? ¿Qué es todo esto? ¿Sabes qué es lo que es? Nada. Belén era un pueblito chiquitito. Aún en los días de Jesús era un pueblito chiquito. Isaí era cualquier persona. Era una familia tan normal que los hijos tenían que cuidar a las ovejas. Tenían que contratar a alguien cuando el hijo tenía que salir para cuidar a las ovejas. Era una familia ordinaria. Y aparte de eso tenían 8 hombres varones, y de todos los 8 hombres, David es el más chiquito, el más joven. Aparece en escena algo que Dios nos quiere mostrar, que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. Y David era hijo de Isaí. ¿Quién es David? ¿Qué es David? David significa el amado. Me estoy saltando algo, perdón.
El punto anterior dice que se turbaron. La palabra turbaron es chatat, que significa derribado, ya sea por violencia o por confusión, miedo, asombrar, golpear, desanimar, consternación, asustar, aterrorizar. Toda la nación se quedó aterrorizada. Todo el ejército, todo Saúl se quedó asustado, medroso, como que alguien los golpeó. Se quedaron en la lona. El espíritu de intimidación te deja paralizado. Es lo que sucede, te deja paralizado, te turba, te paraliza, no te deja caminar, te sofoca, como que no puedes respirar, porque es un espíritu. Pero aparece David, el amado. El amado. ¿Quién es David? Es muy importante observar este detalle, porque David es el que va a vencer de aquí a poco al gigante. ¿Y quién es David o qué representa? David representa, es aquel en quien el amor de Dios ha sido derramado. El amado. El amado. Romanos capítulo 5 versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo hemos visto en el tema de la paternidad de Dios, el corazón paterno. El evento central en la vida de Jesús fue en el bautismo, en el Jordán. ¿Por qué fue el evento central? Porque en ese lugar Él recibió el Espíritu Santo, que no fue otra cosa más que un derramar del amor del Padre. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Jesús estuvo listo para enfrentar a Satanás. Jesús estuvo listo para su ministerio cuando el Espíritu de Dios fue derramado. Y este derramar fue un bautismo de amor. Y Jesús salió del Jordán sabiendo que Él era el amado, porque fueron las palabras del Padre: este es mi Hijo, ¿qué? Amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo tengo contentamiento. Jesús no podría iniciar su ministerio si no recibiera el bautismo de amor, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando se levantó el gigante Goliat, Dios envía a alguien, Dios envía a su paladín. Pero este paladín que Dios envía no tiene 3 metros de altura, no tiene una grande armadura, no es esplendoroso humanamente. Vamos a verlo más adelante. Goliat se indigna de que le envíen un mequetrefe, un niñito ahí, un adolescente. ¿Quién eres tú? Mira lo que me mandan. A los ojos humanos David no es nada, David no es nadie, pero es el paladín de los cielos. ¿Por qué? Porque previo a este momento David ha recibido también el bautismo del amor del Padre. Él recibió la unción de las manos del profeta Samuel. Un cuerno lleno de aceite fue derramado sobre su cabeza y el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y qué fue lo que vino sobre él? La bravura, la valentía, sí, todo eso fue, pero lo más importante, el amor de Dios. David sabía que él era hijo de Dios, amado por Dios. El amado. Los que van a poder vencer a los gigantes de la intimidación son los que sepan cuál es su identidad. Y nuestra identidad es que somos amados por el Padre en Cristo Jesús. Eres amado. Yo quisiera pasar un minuto más en esta frase. Yo quisiera que tú buscaras escucharla con tu corazón. Tú eres amada, tú eres amado en Cristo Jesús por el Padre. Eres especial para Dios. Él te creó con sus manos, te dio forma, te dio el carácter que tienes. Te dio la naturaleza que tienes, la identidad que tienes, la forma, el aspecto, la peculiaridad que tienes. Y para Dios eres perfecto en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue derramado, con su sangre se derramó la vida de Cristo en ti.
Y ahora el Padre te ve como su hijo, como su hija. Y Él quiere derramar cada día su amor. Y escúchame, cuando Dios derrama de su amor, ese derramar es un derramamiento de identidad. Donde no te importa lo que los demás digan de ti. No importa que alguien te menosprecie, no importa que alguien te esté calificando constantemente y desaprobándote, no importa. No importa que no des la medida que los demás quieren que tú des, no importa eso, yo ya doy la medida para Dios en Cristo Jesús. Yo soy amado, yo soy amada. Entra el amado en escena. Y luego dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Esos eran los 3 hermanos mayores de David. ¿Por qué la palabra los coloca? Porque ni siquiera David estaba en tiempo de guerra o listo para la guerra humanamente. Él ni siquiera tenía la edad, tal vez ni siquiera tenía la fuerza ni la estructura bélica suficiente. Sus 3 hermanos mayores fueron a la guerra, él es el pastorcito de las ovejas, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo, ¿por cuántos días? Por 40 días. Por casi 1 mes y medio el espíritu de intimidación estuvo operando por la mañana y por la tarde sobre el ejército y sobre el rey Saúl. Casi 1 mes y medio, este gigante en la mañana y en la tarde. Esto significa que 80 veces él lanzó el desafío, 80 veces lanzó la intimidación, y 80 veces Israel y el rey estaban siendo golpeados. 80 veces las palabras de este gigante tumbaron, enviaron a la lona a la nación de Dios. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Israel estaba bajo temor porque no había sido perfeccionado, no habían sido perfeccionados en el amor. De hecho, tú puedes ver al rey Saúl, él temía a la opinión pública. Él era manipulable por la gente. Él buscaba agradarle a todos. Y quiero decirte, nunca vas a poder agradar a todo el mundo. Siempre a alguien le vas a caer mal. Mientras no sea mi esposa, todo bien. Pero nunca vas a poder agradarle a todos. Nunca vas a poder hacer lo que todos quieren. Hay gente que quiere agradarle a todos y no puede, y se frustra y se trauma, porque se esfuerza por ser. Y hay gente que se mimetiza, ¿verdad? Si la persona es así, trata de ser de esa forma. Y si la otra persona es así, también trata de agradarles a todos. Pero cuando todos se juntan, no sabe qué hacer. Porque dice la palabra también que el temor del hombre pondrá lazo. El temor del qué dirán. En el pasado, cuando ciertas personas hablaban contra la palabra, o hablaban contra la iglesia, o hablaban contra la fe, yo me sentía intimidado. ¿A alguien le ha pasado eso? Gente que con todas las palabras y con todo el sarcasmo y con toda la elocuencia se atreven a decir disparates de la iglesia, disparates de la fe. ¿Les ha tocado? Y uno no se atreve a decir porque no es algo natural, es algo espiritual. Hay un poder de intimidación. Y en el pasado, cuando yo no había sido perfeccionado, sigo siendo perfeccionado en el amor, pero cuando no había recibido esa identidad, yo me sentía intimidado. Y yo decía, bueno, pues que crean lo que quieran, que al cabo pues, que se van a ir al infierno. Yo no. Bueno. Pero no me atreví a hablar.
No me atreví a decir, no me atreví a defender la verdad. Pero cambió eso. Y no es que uno quiera pelear, pero hay momentos en los que no puedes callar. Y de repente ciertas personas, estoy hablando de Goliats intelectuales, Goliats humanamente gigantes, delante de mi preparación humana, gigantes. Pero de repente entra un fuego del Espíritu Santo que tú dices, eso está mal. Usted no sabe de nada. Usted es un ignorante de las verdades espirituales. Y no es que no quiera ofender, pero es que ellos se han atrevido a desafiar al Dios de los escuadrones de Israel. Y recuerdo la última que se les he platicado un montón de veces. Los que no se la saben, busquen en las predicaciones de YouTube. Pero se quedaron callados. Se quedaron impresionados. No con la carne, sino con el fuego que el Espíritu Santo derramó en esa conversación. Y reconocieron la fe verdadera. Reconocieron la fe. Entra David en acción. Él estaba allí, ¿verdad? Lleno del amor. Voy a repetir esta porción: en el amor no hay temor. David está en el amor, amén. Él es el amado. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. David entra en escena aquí. Dice: y dijo Isaías a David su hijo, 17: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. El padre estaba preocupado con sus hijos mayores. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Cómo que peleando? Por lo menos en su corazón, ¿no? Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero con una diferencia: que este día las oyó David. Por 40 días lo estuvo haciendo, estuvo turbándolos, pero viene el día, y ha llegado, en el nombre de Jesús, donde se van a levantar los Davids, donde van a aparecer los amados de Dios, donde van a aparecer las personas que han sido perfeccionadas en el amor. Los ejércitos todos los días se ponían en orden de batalla y daban el grito de combate, pero solamente eran gritos vacíos porque había miedo en su corazón. Pero llega David y él no viene gritando, él no viene haciendo nada. Él viene y escucha las palabras del gigante. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo? Y quitar el oprobio de Israel. Porque vamos a ver el concepto de David, el concepto que David tiene de lo esplendoroso, de lo pomposo, de lo ostentoso del mundo. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso?
para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Quién es? ¿Quién es esta cosa? Podrá estar muy grandote, pero entre más grande, más fuerte el marranazo. ¿Quién es este filisteo? Ni siquiera es del pacto. Incircunciso, para que provoque al Dios que ha abierto el mar para que su pueblo pase en seco, al Dios que ha enviado pan por 40 años del cielo, al Dios que saca agua de la roca. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar al Dios que responde a la oración de Josué y que detiene el sol y la luna por horas para que su pueblo destruya a sus enemigos? ¿Quién es este para desafiar al Dios que ha vencido a reyes como Sehón y Og, reyes de Basán? ¿Quién es este los cielos y la tierra con sus manos? ¿Quién es este? ¿Qué es el humanismo para que desafíe al Dios de Israel? ¿Qué es la psicología moderna y barata para que desafíe al Dios de Israel? ¿Qué son esas ideas del mundo de género para que desafíen los patrones y reglas y principios que Dios ha establecido en su palabra? ¿Quiénes son? No son nada, no son nadie. ¿Quién es? Mientras el pueblo de Israel se deslumbraba con la gloria de la carne, David veía con los ojos del cielo, porque cuando estás lleno del amor de Dios, ves bajo la perspectiva divina. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, ¿quién? ¿Quién es Eliab? Generalmente los hermanos mayores vemos al hermano chiquito como el chiquito toda la vida. No es así. Mi hermano llega a mi casa y llega 2 veces por semana, llega y se sienta ahí en nuestra casa y está casado, tiene hijos y está más alto que yo, más fuerte que yo, más guapo que yo, según la opinión de mi madre. Pero lo sigo viendo como el chiquito. Es mi hermanito, cacharro. Y le digo Israel, le digo, cacharro. Eliab ve a David y Eliab ve a su hermano menor, y cuando le escucha hablar le dice la palabra: se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? ¿Se dan cuenta que lo está menospreciando, lo está minimizando, lo está poquiteando? ¿A quién has dejado esas pocas ovejas? A lo mejor eran 200, 300 y le dice pocas ovejas, ¿no? Hay gente que no puede cuidar ni a su perro que se le escapa de la casa. David tenía que cuidar todas esas ovejas. ¿A quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco, fíjate cómo lo califica. Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David tiene que enfrentar primeramente la intimidación familiar. ¿Cuántos se han dado cuenta que a veces lo que más nos quiere detener en nuestra carrera cristiana son nuestros propios familiares? Y a veces hasta cristianos, o cristinos, porque a veces hay cristinos, parecen cristianos, pintan como cristianos pero son cristinos, o cristinas. Hay 2 o 3 cristinas, ¿verdad? A veces en nuestro círculo de amistades, y dicen: ¿y tú qué? Muy espiritual, y eso que regresaste de Ciudad Juárez, muy espiritual. Así me dijo una vez una persona, estaba chavo, venía de un congreso y empecé a discutir un día con mi mamá y dice: ¿y eso que vienes muy espiritual de la conferencia? Me lo dijo el guapo.
¿quién eres tú? Yo sé la soberbia, eres un soberbio. Andas diciendo que quién es el paladín y que porque te crees mejor y quieres engañar a todos, que tú no le tienes miedo, pero yo sé que nada más vienes para ver qué nos pasa aquí en la guerra. Vienes de morboso, andas de hablador. ¿Y cómo responde David? David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿Y ahora yo qué? ¿Se acuerdan? Fabián, ¿y ahora yo qué? Pues yo sabía que no era para darme un domingo que me hablaban. Fabián, híjoles, no es para darme una porción bíblica o para orar por mí o darme el regalo o darme la bicicleta que tanto le he pedido. ¿Yo qué he hecho? Ahora yo qué he hecho. ¿No es esto mero hablar? Yo quiero decirte algo. No des oídos a la intimidación. Deja de lado, no te pongas a discutir, no entres en el pleito, no entres en la discusión, no te prestes a ese juego de palabras. ¿Me explico? No te pongas a defenderte. Yo en el pasado me defendía y decía: no, es que mi corazón es esto, mi deseo es esto. No te defiendas. Aléjate de esa persona y cuéntaselo a quien más confianza le tienes. ¿No es esto mero hablar? Dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Apartándose de él, apártate de esos comentarios. Apártate. Si las personas no creen en ti, pues ¿para qué andas con ellas? Júntate con los que creen en ti. Bueno, con lo que Dios dice de ti. Amén. Porque nuestra confianza no está en la carne, sino en el llamado que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Aléjate, dice, y apartándose de él, fue y preguntó de la misma manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Otra palabra de desánimo. Sus hermanos no creían en él, el rey no creía en él. No podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y esta palabra va para los jóvenes. Satanás quiere intimidarlos y decirles que ustedes no van a ser usados por Dios, que ustedes no son nada ni nadie. Pero ¿sabes qué? Dios quiere usar muchachos. Dios quiere usar a los jóvenes. El llamado en mi vida comenzó cuando yo era un joven, y cuando yo de joven le creí a Dios. Ahí comenzó todo. No empezó de viejo, no empezó cuando ya tenía algún conocimiento bíblico. Empezó con un deseo y un fuego en mi corazón que empezó a quemar. Y empezamos, ¿verdad? Porque el pastor Arturo, mi esposa, la esposa del pastor Arturo, somos de ese mismo grupo de jóvenes que simplemente le creyeron a Dios y quemaba en nuestro corazón hacer algo para Dios. Y empezamos a hacerlo sin recursos, sin preparación, sin mucho apoyo, sin saber nada. Pero dijimos: queremos servir al Señor. Y hoy estamos aquí y el Señor nos ha llevado lejos, más lejos de lo que habíamos imaginado. Y nos va a llevar más lejos de lo que imaginamos. Eres tú muchacho, los muchachos, los jóvenes, los que no tienen experiencia, los que no son fuertes, los que no tienen 3 metros de altura, no pueden enfrentar a los de 3 metros de altura, David. Eres tú muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Miren la respuesta de aquel que posee el amor de Dios en su corazón. Respondió David a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl, tú no crees en mí por lo que ves, pero quiero que sepas, yo me la he pasado matando osos y leones.
yo me la he pasado matando osos y leones. Tal vez muchos de ustedes no piensan que son capaces para hacer grandes cosas en el Señor, pero yo sé que muchos han estado matando ya sus osos y sus leones por el poder del Señor. Una iglesia que está viviendo en oración, una iglesia que está viviendo en adoración, una iglesia que está viviendo con la palabra de Dios, una iglesia que tiene comunión con los demás hermanos, una iglesia que está proclamando constantemente el evangelio de Cristo Jesús. Es una iglesia que está matando osos y leones. Y este filisteo, apaga tu celular por favor. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Saúl vio algo en David. Saúl percibió algo en David. Saúl vio el amor de Dios en David. Recuerdo esa confrontación con aquel hombre. Al final él le decía a la otra persona: es que él tiene algo que yo no tengo, él tiene una fe verdadera. Ese que estaba atacando la fe acabó diciendo: es que él tiene una fe verdadera y yo no tengo eso. Él sí lo tiene. Saúl vio algo en David. David sabía: he vencido leones y osos, ha sido el Señor el que los ha entregado en mi mano. Ha sido el Señor el que me ha librado de ellos, y el Señor también me va a dar la victoria contra ese gigante. Es que no se trata de mí, no se trata de lo que soy, se trata de lo que Él es. Se trata de quién Él es. Mi identidad viene de quién es Él. Pero aquí viene otro desafío. Saúl le dice: ok, tú vas a ir a la guerra, tú vas a ir a pelear contra él. ¿Y qué hace Saúl? Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No se pelea, hermanos, la batalla con las mismas estrategias que el adversario. ¿Me estás escuchando? No se pelea con las mismas armas. Yo he escuchado por mucho tiempo que la iglesia tiene que hacer esto y lo otro para realmente enfrentar el mundo que estamos enfrentando, y yo no concuerdo. Con esto no estoy diciendo que los jóvenes no deben de prepararse en diferentes ramas. Lo que he dicho de la psicología, en ningún momento estoy diciendo que un cristiano no puede estudiar psicología o que no puede haber psicólogos cristianos. Yo no estoy diciendo eso. Porque todo tiene que ver con el llamamiento de Dios. Todo tiene que ver con lo que Dios te llama a ser. Yo no estoy diciendo que un cristiano no puede ser un político o alguien entrando dentro de la política. Lo que estoy diciendo es que si Dios te llama y te introduce en ese lugar, amén. Pero las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios en su soberanía y en su sabiduría coloca cristianos en las diferentes áreas, y debe de suceder. La iglesia va a entrar en la política, sí, pero Dios va a meter a políticos cristianos con un corazón correcto. La iglesia debe de entrar en el área de la ciencia, amén, pero va a haber hombres y mujeres con un corazón lleno del amor de Dios, cargado del amor de Dios, que van a ser usados en esa esfera. La iglesia va a entrar en la economía, sí, porque Dios va a levantar Danieles, Dios va a levantar Esteres. Los va a introducir de forma oculta, de forma misteriosa, de forma enigmática, los va a meter en esa casa. ¿Sabías que Esther, el rey, ni sabía que era judía? Y Dios la metió en el reinado. Daniel era un esclavo y Dios lo puso abajo de los reyes babilónicos y persas que él estuvo. José, un esclavo, llegó a ser el funcionario más alto de todo Egipto. Dios los puso allí, pero no fue de la forma de los hombres. José no hizo un curso de, ¿qué puedo decir? Alta administración, política.
No fue a Harvard, él fue un esclavo que lo metieron ahí de esclavo. Y acabó, y después a la cárcel. Mira el currículum. De esclavo a preso. Y de preso al trono. Es que tenemos que hacer esta estrategia para evangelizar a las naciones. Dios levanta, llama a Pablo, le dice: Pablo, tú vas a ser mi testigo ante reyes, ante príncipes. ¿Y sabes cómo lo hace Dios? Lo lleva a Jerusalén y se arma un zafarrancho, una locura, una confusión. Lo llevan preso los romanos y apela al César porque lo quieren matar sus propios hermanos judíos. Y va preso a Roma y un día le predica a los césares y a los gobernantes de Roma, pero en cadenas. Y nadie tuvo que levantar dinero para pagar el barco del viaje a Pablo. Roma lo pagó. Y nadie tuvo que levantar ofrendas para los hoteles donde se iba a quedar Pablo en su campaña evangelística en Roma. Roma le pagó una casa alquilada y le pagó al guardia que lo protegiera. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Así como son altos los cielos, distantes de la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos de los de ustedes. Dios obra de formas totalmente diferentes e inesperadas. David le dijo al rey Saúl: yo no sé andar. Se casco el puso, ¿verdad? Se casco el puso, usó las herramientas, la espada, y era pesadísimo, era un jovencito, ¿verdad? Y probó a andar y saber. ¿Ha levantado una espada? Tengo un amigo que compró una espada real, una espada de veras en España. Mike tiene una espada de no me acuerdo qué lugar, y la tiene ahí, se la regalaron, una espada gigante. Y pues a él le queda bien, pues el monote está alto y la espada. Y un día la traté de levantar. Cuando la pones parada, todo bien, la puedes sostener, pero trata de blandirla. David nunca había agarrado una espada. David nunca se había puesto un casco. Tal vez alguna vez se puso una cubeta para que no le hicieran nada a sus hermanos, ¿verdad? En la cabeza. Se pone la cota de malla. Yo creo, Saúl dice: no, pues aquel marrano está bien alto, grandote, ponte una cota de malla, ponte esa vez para que por lo menos, si te van a golpear, pues que no te maten tan rápido, mijo. Y David intenta andar y dice: yo no sé andar con esto, nunca lo he usado. Hay gente que me ha dicho que haga esto, aquello a esta altura de mi edad. Ya con 47 años, es que haz esto, haz lo otro, y les digo: ¿y para qué? No, para que delante, ¿y para qué? No, para cuando vayas con el mundo y quién sabe qué, ¿y para qué? ¿Todos voy? No, tomo un curso para poder hacer lo de la grabación. Estoy haciendo la grabación sin ese curso. No, pero prepárate en esto y lo otro y un documento. ¿Y para qué? No estoy, hermanos, nadie me malinterprete. Mis hijos tienen carrera, se las pagamos. Mi hija tiene maestría. La chiquita, chaparrita ahí con maestría. Tiene carrera, tiene maestría. Yo soy a favor de que los jóvenes estudien una carrera si Dios los guía. Porque si Dios no los guía, van a perder hasta la fe. ¿Me están entendiendo? Hagan el equilibrio de esta palabra. Pero yo estoy hablando de lo que la palabra nos está arrojando. Dice David: yo no sé andar así. Nunca lo he usado, nunca lo he probado. Y dice la palabra que hace algo David que es loco. Él se despoja de todo y va a la guerra con su ropita normal. Me encanta lo que sigue. Dejen de hacer ruido allá atrás, por favor. Y tomó su cayado en su mano. ¿Qué tomó? ¿Qué es el cayado, hermanos? Es con lo que pastoreaba. Es con lo que pastoreaba. ¿De qué nos habla? Dios ya te ha dado cosas que tú ya tienes. Dios le dijo a Moisés: ¿ves esta vara en tu mano? Con esta vara harás mis maravillas. Una varita ahí toda torcida. Con esa vara Dios convirtió el río Nilo en sangre.
Con esa vara Dios abrió el mar Rojo. Con esa vara salieron aguas de la roca para alimentar un pueblo de 2 millones de habitantes. Con una vara. Y David, proféticamente, tal vez él no entendía lo que estaba sucediendo, pero él toma su cayado. El Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 balas expansivas, 2 granadas, una mina de tierra, unos lentes de visión nocturna, y se esperó a la noche. Y dice la mamá, ¿eso te enseñaron en la escuela dominical? Ay, mamá, si te cuento lo que me contaron no me la vas a creer. Tomó 5 piedras lisas del arroyo. David sabía que tenía que ser lisa la piedrita para que fuera veloz. Tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Todo el mundo está pensando, ellos ya están turbados, ya están asustados con el gigante. Ya pasaron 1 mes y medio de estar siendo atormentados por este gigante. Ahora se aparece David diciendo que él puede. El rey locamente lo manda, pero no solamente lo manda con su herramienta, como David se viste de la armadura del rey y sale con nada más una vara y 5 piedras en su morralito. Y todo el mundo está diciendo, vamos a ver una historia de burla. Yo creo que ya todos estaban haciendo su maletita para salir corriendo. Vamos a ver cómo este gigante lo va a aplastar. En pocos momentos este niño va a ser comida de aves. Todo el mundo está asustado. Fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y mexicano. La versión Fabián habla hoy. Mexicano. Era un muchacho, estaba jovencito. Muchos piensan que tenía entre 14 y 17 años. Y yo lo creo, 14 y 17 años. Un jovencito. Era un muchacho, dice, y rubio, hasta bonito estaba el niño. Carita de fotito de Gerber. Y de hermoso parecer. Yo creo que el gigante, ¿han visto las películas de los hombres de guerra? Una cortada aquí, ¿verdad? Un bigotote, una barbote estilo Fabián Zacarías, ¿verdad? Así bien bragados, así curtidos por el sol, así fuertes, así cara de ciruela pasa. Cara de Clint Eastwood en la película de Bandolero, ¿no? Y denme un paladín que pelee contra mí. Y si me vencieres, seremos sus enemigos. Pero si los vencemos nosotros, seremos sus enemigos. Y aparece el paladín, David, todo chapeteado, con calcetines de bolitas rojas. Con su onda. David andaba en la onda. Sus tenis Vans. Hasta de patineta tal vez llegó. Llega con su patineta y cuando el gigante lo ve, le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Yo creo que David dijo, pues sí. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, aquí el gigante quiere hacer uso del poder del espíritu de intimidación, lo quiere intimidar. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, escucha las palabras hermosas del amado.
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Segunda de Crónicas 20, 15 y 17. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Señor. No habrá para que peleéis, porque vuestro santo Dios por vosotros peleará. En los tiempos de Josafat era un ejército gigante. Israel era unas docenas de soldados. Pero el profeta les dice: no habrá para que pelees. En este caso, paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová, porque no es vuestra la guerra, sino del Señor. Hermanos, la guerra que estamos enfrentando no es nuestra. No nos están provocando a nosotros, están provocando al Señor. No se burlan de ti, no te están queriendo menospreciar a ti, están menospreciando en realidad al Señor, y el Señor lo está viendo, y el Señor está a punto de actuar. Pero pasaron 40 días porque no se había aparecido el amado. Y ha pasado mucho tiempo desde que el mundo está desafiando a la iglesia, está desafiando al Señor. Pero viene el día en el cual se estarán levantando las personas con el amor del Padre derramado en sus corazones, sabiendo quiénes son y a qué han sido llamados. Personas, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos, intelectuales y sociales, que entenderán que no es por sus habilidades, sino por el nombre de Jehová de los ejércitos, que vamos a vencer esta guerra. Se vence, hermanos, con el nombre del Señor. Se vence en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos el poder, el arma del Evangelio. Pablo dijo en Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Nadie se emocionó, todo bien. Dice un hermano que todavía vive, un pastor llamado Victor Richards. Él dice que él imagina que David corrió a la línea de batalla y puso la piedra en su honda y empezó a agitarla como ya sabía hacerlo. Y empezó a ondear, ¿verdad?, su onda. Y cuando lanza la piedra, va en un trayecto dirigido hacia la cabeza. Y en eso un ángel del Señor viene y agarra la piedra y dice: más fuerte, vamos. El gigante no la vio venir, le dio en la única parte que estaba vulnerable. Todo lo demás estaba cubierto, pero su frente no. ¿Y sabes qué? El mundo
el humanismo, la humanidad, esos gigantes que se han levantado contra el poder de Dios, contra la iglesia, podrán gloriarse, gabarse, regodearse y decir y enorgullecerse de sus méritos, sus habilidades, su poder. Pero hay una parte donde el Señor va a golpear. Y esa parte, esa piedra es el evangelio, hermanos. No es otra cosa más que el evangelio. El evangelio es la piedra. El evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, el Hijo de Dios, es esa piedra eficaz. El gigante ni se dio cuenta cuando ya estaba totalmente muerto. Cayó a tierra. Cayó a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Amén. Honda y piedra, algo tan sencillo. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército. Ojo con esta pregunta. Saúl le pregunta a su general: ¿de quién es hijo este joven? Y Abner le respondió: vive en la calle fulana de tal, número tal, en tal colonia, del distrito tal. No. ¿Vive tu alma, oh rey? Que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Concluyo con esto: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos desconocidos que en breve serán muy conocidos. Tú y yo. Escúchame, tú y yo. Hermanos, el propósito de este ministerio no es que el pastor Fabián sea un día conocido, el pastor Arturo sea un día conocido, o alguien más sea conocido. El propósito de esta iglesia es que muchos desconocidos sean conocidos en esta generación, en sus diferentes áreas de influencia. Puede ser en una fábrica, puede ser en una escuela, puede ser en un hospital, puede ser en un despacho jurídico, en un despacho contable, puede ser en alguna tienda, puede ser en no sé dónde. Pero Dios está queriendo levantar mata gigantes que van a tener una identidad bien clara. Yo soy hijo de Dios, yo soy amado por Dios. El Señor adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. Me da fuerza para entensar con mis brazos el arco de bronce. Vamos a orar. ¿Por qué no te pones en pie un momento, por favor, ahí donde estás? Ponte en pie y vamos a orar. Dile al Señor: Señor, derrama el Espíritu Santo.
Derrama un bautismo de tu amor sobre mi corazón. Dile al Señor. Si tú has estado bajo el espíritu de intimidación en este tiempo, si te han tumbado a la lona últimamente, dile al Señor: Padre, yo he sucumbido, yo he sido turbado por el espíritu de intimidación. Te pido en esta tarde, Señor, que me des un bautismo de tu amor. Que yo sepa que soy amado, que soy muy amado por ti, Señor, y que tu amor en mi vida echa fuera el temor. Dile al Señor: quita de mí todo temor. Dile en este momento, no te quedes callado: Señor, quita de mi vida todo temor al menosprecio de los hombres, al menosprecio de la sociedad. Señor, quita de mi vida el temor, Señor, de la burla, de la persecución, Señor, familiar, de la persecución social. Señor, me han perseguido por mi fe, me han perseguido por mis principios, me han perseguido, me han querido intimidar, me han querido tumbar, Señor, haciéndome sentir menos. Yo mismo, Señor, he permitido que las voces de los gigantes, Señor, estén sobre mi corazón. Padre, hoy no escucho más la voz de intimidación. Señor, rechazo el espíritu de intimidación en el nombre de Cristo Jesús. Dile conmigo: en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos, Señor, rechazamos y cancelamos la autoridad del espíritu de intimidación sobre nuestras vidas. Y le decimos a este espíritu de intimidación: hoy el Señor te ha entregado en mis manos y doy tu carne a las aves de los cielos. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Señor, quita todo espíritu de cobardía de nosotros en este día. Señor, ese sentimiento, Señor, de que somos nada o nadie, Señor, se ha quitado porque no viene de ti, oh Cristo. Tu palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile al Señor: yo recibo el espíritu de amor, un bautismo de amor. Recibo un bautismo de amor de los cielos sobre mi vida. Yo soy amado, Señor. Hazme saber que me amas, hazme saber que me cuidas, hazme saber que me proteges, hazme entender, Señor, que yo tengo propósito y que mi identidad es en Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo, la justicia de Cristo ha sido conferida a mí por la fe. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Dale ese aplauso al Señor.